Autoridades del Ministerio de Salud advirtieron que durante las próximas semanas se registrará un aumento de las enfermedades respiratorias y co-circularán la influencia y el sincicial. De acuerdo con el último informe epidemiológico del mismo ministerio, es la influenza la que se mantiene como la enfermedad con mayor presencia, alcanzando el 62% del total de los casos detectados. La ocupación de las camas críticas, atención, de personas adultas llegó a un 94% en el sistema público y por lo tanto ya se tiene que hablar acerca de reconversión para enfrentar los meses venideros, que son los más duros en materia de enfermedades respiratorias por el invierno. María José de la Barra tiene toda la información. María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hagamos un breve repaso por una situación que tiene muy complicada la ciudadanía y que demuestra una vez más que las autoridades del Ejecutivo, específicamente del MinSal, quizá no habrían realizado las obras de prevención necesarias para este periodo de invierno 2024. El último informe respecto a la situación de los virus respiratorios que fue entregado ayer por autoridades del Ministerio de Salud reveló que más de la mitad de los virus detectados durante la última semana corresponden a influenza tipo A. En concreto, un 61,7% del total de los virus detectados. A la circulación de la influenza, además, se está sumando, como ustedes planteaban, el virus respiratorio sincicial, que si bien en el recuento general mantiene cifras bajas con un 3,2% de finalmente los virus detectados, un 3,2% nada más de virus sincicial. Las autoridades del MinSal reconocieron que ha experimentado un aumento sustancial también en las últimas semanas. Incluso a tal punto llega esta situación que el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Cristian García, advirtió que durante las próximas semanas puede haber una co-circulación de ambos virus, la influenza tipo A y el virus sincicial. Pasemos a escucharlo. Nos hemos reunido con grupos de expertos y que lo que esperamos que las próximas semanas justamente siga aumentando los casos, la circulación viral se mantiene alta y que puede que tengamos también co-circulación entre virus influenza y virus respiratorio sincicial. Si es que nosotros hacemos un corte de la situación de las camas críticas al 28 de mayo, revisemos cuál es el panorama. Camas críticas de adultos presentan una ocupación de un 92,9% en el sector privado, mientras que en el sector público la ocupación es incluso más alta, llega a un 94%. Esto al 28 de mayo. Hay que reiterarlo, la situación puede haber variado en los últimos días. Y de acuerdo al informe del MinSal, el 17,1% de los pacientes adultos en camas UCI padecen patologías respiratorias, es decir, también estarían en búsqueda de estas mismas camas críticas que van a tener que comenzar a reconvertirse dentro de los próximos días, si es que ya no está en eso el Ministerio de Salud. En ese contexto, la coordinadora de la campaña de invierno del MinSal, Valentina Pino, indicó que la opción es una reconversión de camas y eso está en constante evaluación. En las camas adultos también tenemos en la red pública camas medias y camas básicas, lo que es justamente lo que nos entrega más holgura al momento de poder reconvertir camas o complejizar camas en caso de que sea necesario aumentar, por ejemplo, el número total de camas de unidad de paciente crítico, esto para adulto y pediatría. Y en ese sentido, quisiera ser enfática en que el total de camas disponibles en nuestro país asciende a 1.434, con una ocupación del 91,9%. Con toda esta situación uno se cuestiona en qué está el proceso de vacunación, considerando que incluso el Ministerio de Salud para el periodo de la campaña de invierno 2024 decidió comenzar antes con la comunicación de riesgo, es decir, comenzar a llamar a la población de riesgo, empezar nuevamente o empezar antes, con anterioridad, el proceso de vacunación, pero al parecer las cifras no son tan buenas para el Ministerio de Salud y tampoco cuentan con las cifras azules o incluso llegar a las metas que se había autoimpuesto el Ejecutivo. Según informa el MinSal, la cifra de vacunación contra la influenza alcanza un 67,8% de la población objetivo, lo que se traduce en 6.004.000 dosis administradas, 400.000 dosis administradas. Si bien la cobertura de esta vacunación ha aumentado durante las últimas semanas, aún no se alcanza el mismo objetivo que había planteado el MinSal, que no era de este 67,8% a la fecha, sino que era alcanzar una cobertura de 85% de vacunación en los grupos de riesgo, que son esta población objetivo a la cual está dirigida la vacunación gratuita en los centros asistenciales de salud. El ex subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo, dijo que, tomando en cuenta
cuenta la circulación viral y la presión asistencial que hay en la red pública y privada, el porcentaje de inmunización aún es bajo. Creo que allí hay que poner mayor énfasis, mayor elementos de comunicación y mayor presencia en los campos donde se vacunan, diversificando estos y produciendo un impacto en la población para mejorar la tasa de inmunización. En todo este panorama hemos hablado del virus sincicial y la influenza tipo A, pero hemos olvidado al COVID-19, uno de los virus que nos tuvo en pandemia, nos tuvo encerrados durante muchísimo tiempo y que también ha sido foco de preocupación tanto para la ciudadanía como para las autoridades. ¿Por qué? Bueno, porque pese a que el COVID ha registrado un descenso por 9 semanas consecutivas con un 0,5% de las detecciones, aseguraron que la vacunación contra el coronavirus alcanza solamente un 25,8% de la población objetivo, cifras muy menores a la meta que incluso había manejado el Ministerio de Salud. En ese contexto, es importante destacar que según fuentes de la radio, el stock de vacunas del coronavirus es limitado. De hecho, fue en una reunión del 20 de marzo pasado, hace más de un mes ya, en la que participan autoridades ya del Ministerio de Salud, de Senabast, del Programa Nacional de Inmunizaciones, entre otros expertos, donde estos últimos, los del Programa Nacional de Inmunizaciones, manifestaron su preocupación por el término del stock de vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. Algo que habrá sido atendido o no por el Ministerio de Salud, sería bueno que quizás eso se respondiera. En ese escenario, el exministro Jaime Mañalich planteó que es esencial que las autoridades cuenten con las dosis de vacunas suficientes para todos los virus respiratorios, sobre todo tomando en cuenta la preocupación de la ciudadanía ante la crisis sanitaria. Es preocupante que la campaña de vacunación de refuerzo contra el COVID lleve solo un 25% de la meta comprometida, lo que nos arriesga, por supuesto, a tener un brote nuevamente de COVID en la próxima primavera o verano. Hagamos un repaso también de la situación de las otras vacunas, porque al parecer los particulares estarían sin stock. Cuando nosotros hablamos de las vacunas contra la influenza tipo A, podemos hablar, por ejemplo, de los laboratorios como GSK, Sanofi y Abbott, para quienes no pertenecen o quienes están destinadas, por ejemplo, para que puedan ser para la venta de privados o particulares, y de momento estarían sin stock para los grupos de riesgo. Hay distintas personas que están planteando incluso de que estas vacunas ya no estarían disponibles en los centros de salud, que son centros de salud públicos, y en los centros de salud privados estarían también llamando a comprar en los laboratorios las vacunas para poder inocularse, en este caso con la influenza tipo A, contra el virus sincicial para el caso de menores, entre otras patologías, y se ha dicho también que los particulares estarían sin stock. La radio consultó vía transparencia a el Ministerio de Salud sobre una serie de interrogantes y voy a pasar a revisar rápidamente las respuestas que fueron entregadas. ¿Hasta cuándo hay stock de vacunas para el COVID-19? Consultamos hasta lo que se nos respondió, que respecto al stock que se dispone tanto para influenza como para COVID, pueden señalar desde el MinSal que las dosis para vacunación de los grupos de riesgo, para quienes está disponible la vacunación de manera gratuita, hablan de personas que están con problemas de salud, mayores de 60 años, personal de la educación parvularia y escolar hasta octavo básico, embarazada y entre otros. Ambas campañas se encuentran vigentes. Es decir, la respuesta fue que para la población de riesgo hay vacunas para COVID-19 e influenza para ese grupo que sería la población de riesgo que hoy día está no cumpliendo con las metas de vacunación que tiene estipulado el Ministerio de Salud. Es decir, hay stock de vacunas para COVID e influenza para la población de riesgo. Y luego Radio Bio Bio consulta, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron compras contra las vacunas del COVID o la influenza? Ante lo que el MinSal responde que la autoridad sanitaria está en una revisión permanente de las proyecciones que se ajustan semana a semana según el ritmo de vacunación, lo que nos permite programar con mayor precisión, y actualmente tienen entregas programadas de acuerdo con el avance de ambas campañas y la velocidad también de la vacunación. Pero hay que decir que al parecer esta situación no está siendo tan eficaz, y es importante destacar que el fallecimiento de 5 personas por cuadros médicos asociados a influenza en la región de Ñuble, así como también las cifras de vacunación, han sido motivo de esta polémica y las críticas hacia el gobierno de parte de diferentes sectores. Tomás Catri. Pero María José, se hizo una pregunta concreta. ¿Cuándo fue la última vez que se compraron vacunas?
y no dan respuesta. Dicen que estábamos permanentes, pero no dicen cuándo, que esa es la pregunta. Dan una respuesta tipo. ¿Qué es eso? Una respuesta a un relacionador público. Y no puede ser que por dar énfasis a la vacuna contra el virus sincicial, que es un logro efectivamente de esta administración y es muy, muy importante, eso no significa dejar de darle la importancia que tienen las otras vacunas. A propósito de eso mismo, siempre que hablamos acerca de este tema, varios auditores que son padres, madres, apoderados de niños que están en el colegio, nos preguntan porque les llama mucho la atención la demora que ha tenido la vacunación en contra de la influenza este año, porque hay niños, a ver, la vacuna contra la influenza se tendría que haber inoculado hasta entre hoy y mañana. Mayo es el plazo tope, ¿no? Porque para hacer el efecto que se requiere en los meses del invierno. Resulta que hay varios que dicen, todavía no van al colegio, van a ir si es que en junio, y eso, hasta donde yo sé, no ha tenido una respuesta de parte del Ejecutivo, Majo. No hay respuestas del Ejecutivo al respecto. Ellos básicamente han limitado sus respuestas a los objetivos de la vacunación de la población de riesgo. Sí. Es básicamente eso. De hecho, si ustedes se fijan en las dos respuestas que entregan a la radio respecto a temas muy específicos como si hay stock y cuándo fueron las últimas compras, eso es lo que se consultó, las respuestas son bien ambiguas. ¿Hay stock? Sí, para la población de riesgo. No se refieren, por ejemplo, a la situación de los particulares o cómo se está administrando las distintas dosis para influenza A en los recintos educacionales, por ejemplo, que es otro de los aspectos. Hay gente que pone su confianza en que en su recinto educacional su hijo, hija o menor a cargo va a ser inoculado contra la influenza, contra el virus sincicial, en algunos otros casos que son mucho más limitados, entre otros. Bueno, eso no se ha respondido, no se sabe qué es lo que va a pasar. Y en las últimas semanas la búsqueda por vacunas, la búsqueda por administrarse las dosis ha sido exponencial en los recintos asistenciales, tanto de manera pública como de manera privada. Y es ahí donde el Ministerio de Salud estaría en una complicación, porque ni siquiera habrían logrado las metas de la vacunación de la población objetivo. Por ende, poder vacunar al resto de la población ya estaría siendo mucho más difícil y eso se está evidenciando. No, yo creo que no hay vacunas para toda la población, así de simple. Se compró vacuna para la población de riesgo y no hay vacuna suficiente. Y lo otro es que hay un problema de distribución de las vacunas. Hay muchos lugares donde se dice que no está la vacuna. Entonces hay un problema de logístico para entregar vacunas en todas las partes en que se requiere. Entonces ahí están estos dos inconvenientes, y el tercer inconveniente es que no respondan las preguntas que se les hacen, porque sería bueno que las respondieran y que no haya una respuesta que es ambigua. Al final es una no respuesta cuando hay una respuesta ambigua que se dice cualquier cosa, que es justamente está hecho por todas estas personas de comunicaciones que lo único que hacen es responder cualquier cosa y decir respondimos cuando no respondieron. Pero y lo otro es lo que está ocurriendo con la capacidad hospitalaria, y por lo tanto algunos decían que había habido una lenta reconversión de camas y que ese es uno de los problemas que existe en estos momentos, María José. Sí, eso es algo que está evaluando el Ministerio de Salud. De hecho, escuchábamos a la coordinadora de la campaña de invierno del MinSal, Valentina Pino, quien dijo que la evaluación o la idea de evaluar la reconversión de camas está en evaluación constante, pero considerando que hace un par de días atrás el 92,8% de las camas del sector privado, camas críticas, y el 94% de las del sector público estaban ocupadas, la idea de reconvertir camas tendría que haber sido una decisión que ya comenzar a tomarse con anterioridad. Yo creo que hay que tomar dos puntos en consideración. El primero es la idea de la prevención, que es algo que planteaba el MinSal a inicios de este año cuando comenzaron con la comunicación de riesgo, como se plantea en términos de las autoridades, para poder comenzar con el proceso de vacunación. Dijeron, aprendimos del año pasado, donde tuvieron una problemática muy parecida en población de menores de edad, lo recordarán los auditores, sobre todo con el tema de la influenza y también con el virus sincicial. Dijeron, decidimos prevenir, aprendimos del año pasado y hoy estamos tomando medidas con anterioridad. Bueno, al parecer el aprendizaje no alcanzó para poder anticipar lo que iba a pasar durante este año. Y por otro lado, es importante saber qué pasa en esta reunión del 20 de marzo pasado, donde autoridades del Programa Nacional de Inmunizaciones manifestaron su preocupación por el quiebre de stock en vacunas del COVID-19. ¿Qué habrá pasado de ahí en adelante? ¿Se anticiparon más compras? ¿Se adelantó lo que podía pasar con la influenza y el virus sincicial? No se sabe. Efectivamente es una reunión en la cual se anticipa de parte de los expertos esta posibilidad del quiebre de stock de vacunas. ¿Se habrá tomado esta
esta preocupación, valga la redundancia, por parte de los expertos para que el MinSal tomara medidas en esta materia. Bueno, llama la atención. ¿Qué va a pasar con la conversión de camas críticas o las camas que son UCI, camas de riesgo intermedio, a pasar a ser camas críticas tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Y qué va a pasar con la inoculación, la administración de las distintas dosis para los distintos virus respiratorios, considerando que la época de invierno ya empezó? La información estaba, a ver, el comportamiento de los virus respiratorios en el hemisferio norte estaba claro que después tiene un reflejo muy similar acá en el hemisferio sur. Eso lo aprendimos más masivamente, ¿no? En periodos de lo que pasó con COVID. Lo que pasaba allá después pasaba acá, ¿no? Hay un desfase, obviamente, pero esa información está. Vamos a quedar súper atentos a lo que suceda con la reconversión de camas, María José, y por supuesto a todo lo que la autoridad tenga que decir respecto a la vacunación. Siempre atentos. Chao, Majo. Hasta pronto.